Elegí salvar a uno de mis hijos y el otro nunca volvió a mirarme igual. Hay decisiones que no se toman, se sobreviven. Y hay culpas que no se curan con el tiempo. No hay remedio, no hay manera de que puedas salir bien librado de aquello. Solo aprendes a caminar con ellas. Y de repente, hasta te das una palmada en la espalda para perdonarte por lo que hiciste. Nunca había querido contar esta historia, porque incluso ahora, yo no estoy segura si hice lo correcto. Nunca me he sentido por completo en paz con lo que decidí. Solo sé que hice lo único que podía hacer. Y aún así, perdí algo para siempre. Algo que jamás voy a poder recuperar. Les cuento un poco. Tengo 2 hijos. O mejor dicho, tuve 2 hijos que me veían como una madre. Yo era todo para ellos. Y ellos, por supuesto que también eran mi vida entera. Se llamaban... Bueno, se llaman. Perdón, conforme vayan entendiendo la historia, van a entender por qué no sé en cuál tiempo hablar. Es Mateo y Samuel, mis gemelos. Ay, recuerdo el día que me avisaron que vendrían en camino. Bueno, primero me dijeron que solo era un bebé y yo estaba feliz, loca, emocionada, como no tienen una idea. Pero luego, en una revisión, se escucharon 2 corazones. Y sí, ahí estaban, mi Mateo y mi Samuel. Desde que nacieron, no fueron idénticos. Y eso fue raro, porque los doctores me decían que todo era un pronóstico de que serían gemelos idénticos. Pero no fue así. Eso sí, eran inseparables. Esos niños, hasta recuerdo que se inventaban su propio idioma cuando eran chiquitos. Dormían espalda con espalda. Uno empezaba a comerse el botecito de yogur y el otro se lo terminaba. Uno decía una palabra y el otro acababa la frase. Cuando lloraba uno, el otro normalmente también lo hacía. Y todo lo contrario. Si por alguna razón uno de los hermanos se tenía que ir primero o tenía otra actividad o se lo llevaban a otro salón, sí o sí me tenían que hablar de la escuela para decirme que el otro hermanito estaba llorando porque no estaban juntos. Esos eran mis niños, inseparables. Yo siempre dije que no tenía un favorito, porque era la verdad. A los dos los amaba de la misma forma. Los dos habían nacido de mí. Los dos los conocía desde bebés. Los dos los cuidaba. Los dos me habían metido algunos sustos. Pero los dos ocupaban completamente mi corazón. Cada uno tenía la mitad si así lo querían ver. Pero un día, la vida me obligó a elegir. Todo empezó cuando ellos tenían 8 años. Mateo comenzó a cansarse un poco más rápido. Se quedaba sin aire al correr, se mareaba. Y claro, al tener la comparativa de Samuel, pues era bastante notorio que algo le pasaba a Mateo. Al principio pensamos que era estrés, porque justamente a Mateo le empezó a ir mal en la escuela. Todo coincidía. El terapeuta dijo que podía ser por el crecimiento, que quizás era algo pasajero. Pero una tarde dejó de ser, digamos, una exageración y se convirtió en una emergencia, porque Mateo se desmayó en la escuela. De inmediato se comunicaron conmigo y yo pedí a la escuela que lo trasladaran en una ambulancia al hospital más cercano. Yo lamentablemente en ese momento no estaba cerca y en lo que yo me acercaba, pues bueno, Mateo llegó al hospital. El diagnóstico fue devastador. Una cardiopatía congénita grave que no había sido detectada antes. Sí, en resumen, en términos prácticos, mi Mateo estaba enfermo del corazón y necesitaba una cirugía urgente.
Por otro lado, Samuel estaba completamente sano. Bueno, eso creíamos hasta ese momento. Durante los estudios previos a la cirugía, los médicos encontraron algo inesperado. Samuel tenía una condición compatible como donante parcial, pero también tenía un riesgo oculto. Si algo salía mal, podía perderlo también. El médico fue muy claro, cruelmente claro. Me dijo, podemos operar a Mateo ya, o podemos esperar y evaluar otras opciones. Pero advierto, señora, que el riesgo de que Mateo no lo logre es muy alto. Yo pregunté lo que ninguna madre quiere preguntar, lo que jamás quieres escuchar. Doctor, ¿y si operamos a los dos? Si hacemos que Samuel le ayude a su hermano Mateo, ¿hay forma de que podamos, no sé, minimizar riesgo? ¿Confirmar que ambos puedan salir bien? Pero el silencio fue la respuesta. El doctor me dijo que no podía arriesgar ambas vidas. Así que yo salí del consultorio con la sensación de que el piso había desaparecido. Esa noche, Samuel me preguntó, mamá, ¿Mateo se va a morir? Yo no le supe qué decir. Y mentí. Le dije que no, que íbamos a cuidarlo y que el doctor había encontrado una forma de poder curar a Mateo. Samuel, después de mi explicación, se fue un poco más tranquilo. Pero cuando estaba a punto de dormir me dijo, mamá, si Mateo necesita algo de mí, yo se lo doy, lo que él necesite. Ay, por Dios, esa frase me rompió. Porque no, un niño no debería de ofrecerse así. Es más, ni siquiera sabía lo que estaba ofreciendo. Él yo creo que en su cabeza pensaba que una partecita o algo que él no ocupara y simplemente se lo quitaran. Pero no, Samuel no era un lugar de refacciones para su hermano Mateo. Y Samuel no entendía la gravedad de lo que significaba darle lo que Mateo necesitaba. Pasaron días, luego semanas, y mientras todo el tiempo sucedía, cada latido de Mateo era una cuenta regresiva. Yo recuerdo que volteaba a la pared y veía números en retroceso. Claro, era una alucinación. Pero pensaba, cada risa de Samuel se sentía como si se estuviera despidiendo de su hermano. Y Mateo, con cada palabra, con cada suspiro, cada mañana que abría los ojos, podía ser la última vez. El doctor me llamó una mañana y me dijo, señora, en los últimos estudios que le hicimos a Mateo ha empeorado su condición bastante. Necesitamos tomar una decisión el día de hoy. Ya no puede seguir retrasándola. ¿Y yo? Yo estaba sola. El padre de mis gemelos había muerto años atrás y yo era viuda. Apenas si podía haberme recuperado de ese gran dolor que me dejó cuando ahora estaba pasando por uno nuevo. No había nadie me ayudaba, nadie me aconsejaba, nadie me decía que era lo correcto, solo era yo, mi angustia, mi otro hijo y mi percepción de las cosas, tratando de hacer lo mejor para ambos. Y con todo eso elegí. Firmé los papeles correspondientes y la cirugía fue para Mateo. Decidí que solo para Mateo. Mientras Mateo estaba en el quirófano, Samuel estaba a mi lado en la sala de espera, preguntándome si su hermanito iba a estar bien. Y yo solo podía contestarle, eso espero, mi vida. Espero que tu hermanito esté bien. Y por suerte, la operación fue un éxito.
Mateo sobrevivió. Pero cuando el doctor salió a contarme sobre la cirugía, yo le pedí a Samuel que fuera a la máquina de dulces para que se comprara algo, pero realmente lo único que yo necesitaba era alejarlo para que yo pudiera platicar con el doctor. Samuel me hizo caso y se fue. Mientras tanto, yo hablé con el doctor de cada paso de la cirugía, y el doctor dijo: no le voy a mentir, señora, fue un éxito, pero hubo un momento muy complicado. Mateo estuvo a punto de perder la vida. Cuando me dijo eso, yo me solté a llorar, porque mi hijo había estado solo ahí, a punto de perder la vida. Y el doctor cometió un error que me ha costado tanto, porque se le ocurrió decir: quizás eso no hubiera pasado si Samuel hubiera donado lo que Mateo necesitaba. Y en ese preciso momento escuché que algo detrás de mí se había caído. En cuanto volteé, era Samuel. Samuel había escuchado todo. Samuel se acaba de dar cuenta que yo había negado que él ayudara a su hermano. Pero no era por mal, al contrario, estaba intentando cuidarlo. La única manera que tenía de no perderlos a ambos era esa. Yo no podía arriesgar a Samuel para cuidar a Mateo. Pero a partir de ese día, algo se rompió con Samuel. No puedo explicarles qué fue. Samuel nunca me gritó. Tampoco me reprochó. Fue algo más silencioso. Solo Samuel se alejó, dejó de buscarme, de contarme sus cosas. No me volvió a abrazar. Y una noche lo escuché llorar. Entré a su cuarto y me dijo: ¿por qué no me dejaste ayudarlo, mamá? Yo podía. Mateo casi se va porque no me dejaste ayudarlo. Y yo en mi desesperación solo le pude contestar: porque también eres mi hijo, Samuel, y tenía miedo de perderte. Yo no quería perderlos a ambos. Pero Samuel continuó reclamándome: pero yo también era su hermano, y también era mi decisión si salvarlo o no. Y sí, en parte tenía razón. No supe qué contestarle. Después de esa noche, nuestra relación nunca mejoró. Con los años, la salud de Mateo cada vez era mejor. Creció agradecido con la vida, consciente de lo que tenía, disfrutando cada instante, porque él ya sabía lo que era estar a punto de irse. Mateo siempre fue más frágil, por decirlo de alguna manera. Samuel, por su lado, era un hombre saludable, pero se volvió frío, distante, tan alejado. No. No vayan a creer que fue rebelde, grosero, maleducado. Para nada. De hecho, Samuel siempre fue bastante correcto. Él era tan formal que a veces parecía que era un extraño. Después de muchos años, cuando Samuel se fue a la universidad, ni siquiera lloró. Yo me partí de verlo irse, pero él parecía que era exactamente lo que quería y buscaba. Cuando de repente volvía por vacaciones, no se quedaba mucho tiempo, y muchas otras vacaciones decidía que no quería venir. Un día, ya de adulto, me dijo algo que me ha roto tanto. Me dijo: no te culpo por haberlo salvado. Te culpo por haber decidido quién valía más el riesgo. Y sí, él lo tomó así. Él pensó que yo había arriesgado a uno de mis dos hijos porque pensaba que uno valía menos que el otro. Pero ese nunca fue el caso. Hace unos años,
Mateo recayó. Pero esta vez no hubo opciones. El doctor fue bastante claro y dijo que sí o sí necesitaba un trasplante. Samuel, en cuanto supo, fue al hospital. Me vio en la sala de cirugía y no habló conmigo. Habló con su hermano. Ellos platicaron y tomaron una decisión. Lamentablemente, Samuel ya no pudo hacer mucho por él. 2 días antes de la cirugía, 2 días antes de la cirugía, mi Mateo se fue. Su corazón ya no resistió. Mi Mateo se fue tranquilo, en paz, acompañado, con la ilusión de que podía estar mejor, pero no le dio el tiempo para eso. Después de muchos años, en el funeral de Mateo, Samuel por fin me abrazó y me dijo: mamá, lo amé mucho. Y yo le respondí que yo también. Me dijo: lo sé, mamá. A mí nunca me amaste menos o a él menos. Perdóname. Samuel me pidió perdón en el funeral por todos los años que habíamos desperdiciado, porque él estaba enojado conmigo. No les voy a decir que no he pensado muchas veces si algo distinto hubiera pasado, si hubiera permitido que Samuel le donara a su hermano. Yo no sé si Mateo estaría aquí. Yo no sé si hubiera perdido a los dos. No sé. Y creo que en estos casos no hay una respuesta correcta. Solo uno hace lo que su corazón le dice en ese momento. Y por supuesto que ser mamá no te salva de equivocarte, pero sí te obliga a que cualquier decisión que tomes, tienes que vivir con ello por el resto de tus días.